Hace unos días se filtró el guión de la nueva película de Resident Evil dirigida por Sash Krieger, director de Barbarian y Weapons. La cosa es que la filtración del guión, según dicen algunos usuarios, fue hecha por uno de los actores que audicionó para la cinta y este fue difundido en foros como Reddit y Resetera, el cual ha sido eliminado de la red dándole más peso a su veracidad. Y es que las personas que alcanzaron a leer el libreto no se tomaron para nada bien lo que leyeron. Algunos lo apuntaron de alejarse del material original y no por el hecho de que no salieran los personajes principales, que estaba avisado desde un principio, sino que más bien por el concepto de los virus y los monstruos que no son iguales a como los vimos en los juegos. Quien les habla alcanzó a leer las filtraciones y algunas hojas del libreto antes de que las eliminaran de Reddit y algunas páginas de Facebook. Si tuviera que describir qué tan parecida es a los juegos, debo decirles que tiene conceptos del 2, Outbreak, el 3, el 4 y el 5. Estos detalles los mencionaré durante la historia del guión. Pero debo avisarles una cosa para que la tengan presente. Como mencioné anteriormente, este guión fue hecho hace unos 3 años y fue filtrado en círculos privados tras las audiciones de la película, tal como indica el famoso insider de la saga Dusk Golem. Como norma, hay que entender que los libretos iniciales son modificados por decisiones creativas, recepción del público de prueba o por factores incidentales como recortes de presupuesto, por lo que todo lo que mencionaré puede no salir dentro de la película. Hago este recordatorio con el ejemplo de Welcome to Raccoon City, que ha tenido varias ediciones de guión mostrado por el actor Robbie Amell, quien interpretó a Chris Redfield, quien además mencionó que la película tuvo que ser regrabada por recortes de presupuesto, razón por la que existen fotos y materiales conceptuales descartados que pudieron mejorar la película, aunque hay comentarios y rumores de que este recorte monetario venía de cierto productor que no le pareció que hicieran un reboot de la franquicia. Sin más preámbulos, vamos con la historia. Para poner en contexto, se supone que esto ocurre en la temporada de invierno, porque hay nieve en el entorno. McBrien es un mensajero de órganos al que le asignaron ir a Raccoon City a entregar una maleta con un extraño paquete. Eso sí, hay que dejar en claro que no es un policía ni tampoco un trabajador de Umbrella. Lo que se sabe es que tiene una esposa embarazada y quiere volver con ella, por lo que se hará una referencia a las notas y cartas dedicadas a ella, como si nosotros estuviéramos leyendo algunos de los archivos que encontramos en el camino de los juegos. Es aquí en donde la película toma elementos de Resident Evil 2 del trayecto de Leon Kennedy, ya que aquí, tras chocar su auto contra una mujer, similar a lo que ocurrió con el camionero, al no saber que ella es un zombie, intenta ayudarla, pero un policía, tras ver esta escena, sospecha de sus intenciones. Así que obliga a ambos sentarse dentro de la patrulla y llevarlos a la comisaría. Pero Brian, tras contarle la verdad, le cuenta que lleva una maleta importante para un hospital de Umbrella. El policía le cree y le permite llevarse la maleta. Durante este viaje, el policía le explica a Brian lo que estaba ocurriendo con respecto a unos reportes de un brote viral, que es descrito como una extraña enfermedad que provoca un cambio de conducta en los infectados. Como advertencia, el policía le entrega un uniforme de policía del RPD. Es aquí en donde la mujer zombie actúa de forma violenta y ocasiona que el auto se estrelle y dé vueltas, por lo que el policía quedó malherido y es atacado por la mujer, por lo que Brian dispara 7 veces a la mujer zombie y 6 de esos tiros fallan. Es aquí en donde el tono de comedia se hace presente, en donde cada fallo es una risotada que el público soltará. Aviso que esto es una recopilación de lo que logré sacar según los comentarios de la gente que leyó el libreto, así que puede ser recortado en la versión final de la cinta. Tras salir de la zona del accidente, un perro zombie ataca a Brian por sorpresa, pero este logra evadirlo y escapa hasta que se esconde en un granero. Para contextualizar, se supone que el lugar en donde está es una carretera camino a Raccoon City, en donde Umbrella tiene un terreno de cultivo o un campo de pruebas según algunos comentarios. Cuando Brian creyó que estaba a salvo, el perro asoma su cabeza por un agujero y al abrir su boca salen unos tentáculos, siendo un perro similar
al de la quinta entrega. Antes de que Brian acabe con él, este Khan dio su último ataque que lo termina infectando. Exhausto, Brian logra salir de ahí y es sorprendido por unos zombies en una granja. Mientras lucha con ellos, se encuentra con Max y Pauline, que merodeaban en un coche. Pauline le dice a Brian que no solo lleva un órgano, sino un antiviral en su nevera, y que ella trabaja para Umbrella. Aquí una pequeña pausa. Quien les habla cree que Pauline y Max se parecen un poco a los personajes de Linda Baldwin y el Capitán Rodríguez del videojuego Resident Evil Outbreak. Pareciera que la inspiración vino de aquí, porque se parecen demasiado. ¿Coincidencia? No lo creo. Volviendo al tema, Max muere inmediatamente después de salir del coche en el que estaba con Pauline, ya que es atrapado por un gran monstruo quien se cree es el villano principal. Por lo que Pauline y Brian escapan por las alcantarillas. Mientras, Pauline intenta matar a Brian porque está infectado. Ambos son sorprendidos por unos ruidos extraños que los paralizan. Tras seguir la pista de aquel ruido, ven a un infectado obeso del que de repente sale una plaga de ratas zombies. Aquí un pequeño paréntesis. Sé que a muchos les recordará al Rey Rata de The Last of Us, pero ya que estamos en el mundo de Resident Evil y al no haber una descripción clara de este ser, este podría ser más similar al Whopper del 6, el Skag de The Revelations o el Pluto del The Dane. Brian escapa mientras Pauline muere con una rata entrando en su tráquea y Brian expulsa a la horda de ratas. Cuando sale, sigue de camino al hospital y hay una escena extraña en la que los zombies explotan. Aquí es donde voy a parar porque mi teoría es que explotarán como especie de mutación, algo así como cuando se revientan las cabezas para sacar el parásito, como lo vimos en el 4 y el 5. Aunque lo más raro que se menciona en el libreto es que estas armas biológicas tienen una capacidad diferente a lo que hemos visto en los videojuegos. Los zombies se adhieren unos a otros junto a algunos cuerpos de otras armas biológicas, como si fuera la mancha voraz. En cuanto a la parte de las ratas, esta es una clara referencia a Outbreak. De manera personal, siento que la escena será algo parecido a Ratas, película del año 2001, y a Turno de Noche de 1990. Los invito a ver esas películas. En fin, Brian llega al hospital y lucha contra niños zombies con un trapeador antes de grabar notas para su esposa. Cabe mencionar que lo hace un par de veces a lo largo del guión, debido a que está infectado y sabe que no verá a su hija. Por lo que se describe, es como que revivieron el concepto con más profundidad del orfanato como lo hizo Welcome to Raccoon City. Sin embargo, por lo que mencionaron algunos usuarios de Reddit, esto será más una fusión de esa secuencia con la escena de la escuela de Resident Evil Apocalipsis. Cuando los elimina, alguien lo llama por el altavoz y le dice que suba, así que Brian va esperanzado hacia el ascensor. No obstante, el tipo del altavoz le dijo que no usara el ascensor, pero como 28 pisos es demasiado, Brian no hace caso, y se produce una escena cómica mostrando los pisos hacia arriba. Ya dentro del ascensor, Brian cree que encuentra la tranquilidad, pero es interceptado por unos zombies y uno de ellos escupe ácido contra el techo e intenta sacar a Brian de lo alto del ascensor, mientras el monstruo principal intenta trepar por el hueco. Nuestro mensajero se defiende y usa al zombie que vomita como si fuera una manguera antes de dejarlo caer también en el hueco. Un pequeño paréntesis. Por lo que se describe, esta escena será una secuencia similar al del cuarto juego, en donde Leon sube por un ascensor mientras es atacado por los sectarios, o como cuando Claire es atrapada por el Tyrant en el remake del segundo juego. Sobre el zombie que escupe ácido, no es algo nuevo dentro de la franquicia, porque hay muchas versiones de estas armas biológicas que tienen esta facultad. Brian decide subir el resto de pisos a pie y hay otra secuencia de acción con el monstruo principal y zombies antes de que Brian llegue arriba, en donde se enfrentarán. Al ingresar al salón, lo recibe el grupo de 3 personas que intentan ayudarlo, pero justo cuando casi desarrollan la cura, Brian se gira y ni siquiera se da cuenta. Había otros infectados como este que aún creían estar bien,
y los mata a todos con su brazo tentáculo, uniendo sus cuerpos con el suyo. Explicando este final, es algo parecido al final del cortometraje Biohazard 4D, Executor, en donde la doctora Cameron, controlando un mercenario de Umbrella, elimina al mercenario Klaus con sus tentáculos. Si tuviera que describir la película en general, esta sería algo así como La Cosa, La Mancha Voraz y Together en cuanto a conceptos. El mayor problema de esta película con el tema de las armas biológicas es que vuelvan a usar a los Lickers como la mayor amenaza existente, como si no existieran otras criaturas. Y es que en las películas de Anderson, los Lickers estaban en todas partes, y no se parecían en nada a los originales. La única representación fiel del Licker se nos mostró en Welcome to Raccoon City, y por lo menos esa película mostró a los cuervos, a los Crimson Heads, y hasta tenían intención de mostrar a los Hunter por primera vez en pantalla, junto a las demás criaturas como el Neptuno, Quimeras y hasta el Tyrant Mr. X. Respecto al final, según mencionan algunos, en realidad sería una historia de origen del Tyrant. Pero aquí nos vamos con un problema de los conceptos de la saga. Y es que no hay que olvidar que los Tyrant los hacían de fábrica, tal como lo vimos en Survivor y en el remake del 3. Sobre el tentáculo y la fusión entre zombies, esto recuerda mucho a las características del Uroboros de la quinta entrega. Así que por lo que se ve a grandes rasgos, será una mezcla de todos los juegos, pero agregando cosas que no serán bien vistas como la fusión. Pero todo eso dependerá de cómo lo hagan. Sé que muchos se molestarán por no ver una adaptación directa de los juegos, pero es que es difícil adaptar en promedio unas 5 horas de juego en 1 hora y media, contando la información de las notas y archivos encontrados en el camino. Obviamente, sale mejor hacer una serie, pero debemos comprender que son los productores quienes deciden si financiar los proyectos o no. Con todo lo que sabemos hasta ahora y con el libreto filtrado, ¿ustedes esperan que salga algo bien o por lo menos aceptable? Porque seriamente hablando, es imposible que salga algo peor que esto.